Bueno amigos, en esta oportunidad vamos a tratar sobre corrección de factor de potencia. Para comenzar a hablar sobre esto, tenemos que tener un ejemplo práctico, que aquí ya lo he graficado, ¿no? Donde yo tengo una carga trifásica de 236 kilowatts, 380 voltios y 471,8 amperios. Que esto sería la corriente, ¿no? Repartida en forma equilibrada en las tres fases. Entonces, para calcular, entonces vamos a comenzar a calcular el cálculo de potencia de los condensadores. Para eso tenemos que la potencia de la carga de 236 kilowatts, la tensión es de 380 voltios y la corriente es 471,8 amperios. El cálculo de factor de potencia sería en este caso el coseno de phi, ¿no? Cos phi igual a la potencia en kilowatts sobre los kVA, o sea, potencia activa sobre potencia aparente. Los kVA, que es la potencia aparente, es igual a los kilovoltios, ¿no? Por la corriente por la raíz de 3. O sea, ya he visto aquí, coloco kilovoltios para evitar de dividir entre 1000, ¿cierto? Porque voltios entre 1000 sería kilovoltios. Entonces, si yo pongo directamente kilovoltios, por la corriente, por la raíz de 3 me va a dar en kVA. Entonces yo tengo kVA igual a 0,38 kilovoltios, ¿no? De 380 voltios, 0,38 kilovoltios, que multiplica 471,8 amperios, que multiplica la raíz de 3, igual a 310,53 kVA. Con estos kVA, con estos kVA, yo calculo el factor de potencia, ¿cierto? El factor de potencia, ¿qué dice aquí? Cos phi es igual a kilowatts sobre kVA. Entonces vamos a decir que los kilowatts, 236, sobre los kVA que están mostrados aquí, ¿cierto? Que aquí nuevamente vamos a decir 0,37 por 471,8 por raíz de 3, que estamos repitiendo, solamente para nivel de entendimiento, igual a 0,76. O sea, el cos phi de esta carga es 0,76. 0,76. Aquí viene una cuestión. Corregir el factor de potencia no significa de manera alguna sacar la reactiva, anular la reactiva de la carga. La carga mantiene sus parámetros con potencias, con corrientes de corriente en el lado de potencia activa y corriente en el lado de potencia reactiva, que daría como corriente resultante, que sería en función de la aparente, ¿cierto? Entonces, justamente aquí viene la cuestión de pensar que cuando uno hace la corrección de factor de potencia, está anulando los valores de las características de reactiva de la carga. Eso no existe. Bueno, vamos a decir aquí, nosotros necesitamos ahorita un factor de potencia de 0,96 en este caso. Entonces, aquí también hay otra cosa que quiero recalcar. Existen otros métodos, como el método de las tangentes, pero el método de las tangentes realmente es un método que al final ustedes llevan de coseno, llevan a la tangente, ¿no? Lo transforma a través de un proceso matemático y nuevamente de tangente 1, tangente 2, ¿no? Y la verdad que suena muy matemático, muy teórico, porque al final de cuentas, si bien es cierto para personas que saben manejar es muy fácil, pero para la persona que no está entendiendo muy bien cómo es el problema del factor de potencia, es muy importante entender qué es lo que sucede con las potencias, o sea, por qué ese problema de escoger un valor de potencia en un condensador. Entonces,
vamos a discriminar así. Es decir, que vamos a tener un triángulo de potencias, como ya está mencionado aquí, triángulo de potencias, ¿cierto? Con una potencia A0, con un cosfi 0,76, que en este caso sería 310,53 kVA, y la potencia activa 236, y vamos a tener este total de kVAR aquí, con potencia reactiva, ¿no? Potencia reactiva de la carga, de esta carga sería en este caso 201,82 kVAR. Entonces, si nosotros tenemos ahora un nuevo factor de potencia, vamos a determinar que los kVA, que es la división entre kilowatts sobre el factor de potencia, va a ser 245,83 kVA. Entonces, el nuevo kVA está enfocado en esta izquierda, ¿cierto? De intermedio. Y este kVA y este kilowatt, los kVAR, ¿cierto? Que va a ser una diferencia de kVA al cuadrado menos kilowatt al cuadrado. Nos va a decir pues que los kVAR en nuevo factor de potencia sería 68,82 kVAR. Entonces ya tenemos dos kVAR. Tenemos kVAR a factor de potencia 0,76, que sería este, ¿cierto? Y a 0,96, que vendría a ser este de aquí, 68,82. Entonces, si tenemos que reducir esta pared que está en parte superior a esta pared que está aquí, es la diferencia de kVAR. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos potencias reactivas? 133 kVAR. Entonces, la diferencia de kVAR 1, que en este caso sería U inicial, menos el kVAR 2, que sería el final, tendremos 133 kVAR. Por lo tanto, ya decimos pues que sabemos que 133 kVAR es lo que nosotros tenemos que inyectar con un condensador para así poder reducir los kVAR que van a la red, ¿no? Y solamente quedarnos con un kVAR menor, que lógicamente correspondería a un factor de potencia menor. Entonces aquí tenemos ya la conexión, ¿no? de la misma carga, más incluido un condensador. Cuando ya se incluye el banco de condensadores, en el punto de inserción del banco, ¿no? De la barra, ¿no? En este caso la barra, todas las corrientes de las corrientes de la carga se mantienen igual, no existe variación ninguna. Pero a partir de estos puntos, digamos que al existir una corriente de 202,01 en adelanto, con una 471,8 con componente adelanto, porque este tiene dos componentes, una componente de la corriente activa, de la potencia activa, y una componente de la potencia reactiva. Entonces, la componente de la potencia reactiva va, como esto es reactiva inductiva, digamos, a un retraso digamos así, 180 grados. La capacitiva va a ir en adelanto 180 grados, por lo tanto, más 180 menos 180 se va a anular de esta corriente, se va a anular una componente vectorial de 202 amperios. Estamos hablando vectorial, no es una resta de 471,8 menos 202,01, eso no existe. Es vectorial. Y el resultado de esta resta de vectores, vamos a tener 373,5 amperios como resultado a partir de este punto, de la intersección para adelante. Aquí está el suministro. Por lo tanto, si tuviéramos en este lado de aquí un medidor de energía de parte de la compañía suministradora de energía, automáticamente el factor de potencia con la que registraría sería 0,96. Si lo registraría aquí o en el primer caso,
se le registraría 0,76, que sería básicamente actuar una multa sobre este tipo, ¿cierto? De carga. Entonces, pienso que quedó claro bien que las componentes reactivas no se anulan en las cargas, no se anulan, se mantienen. Solamente existe una componente vectorial, un resultado vectorial de esta corriente capacitiva con la componente inductiva de esta corriente de la carga. ¿Ok? Y la capacidad de este condensador, que sería 133 kVAR, con una tensión de 380 voltios, pues existe esta fórmula que es para despejar la capacidad de microfaradios y nos va a dar un banco de capacitores total de 2443,17 microfaradios en total. ¿Ok? Bueno, espero que hayan entendido esto, que lo considero muy importante en el transcurso de la vida del electricista. ¿Ok? Gracias.